Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Agradecido del Señor por poder entrar en su casa a través de este medio, y espero yo, con la ayuda del Señor, que seamos bendecidos y seamos prosperados conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Tengamos una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú nos bendigas, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amado Dios, estoy pidiendo también, Señor, que tú traigas una palabra y sobre nosotros venga un espíritu de sabiduría y de entendimiento para ponerla por obra. Permítenos, Señor, oh Dios, crecer en tu palabra y ser edificado de la forma pentagonal, Señor, que tú tienes establecido. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en este día de culto de familia. Amén. Quiero pues ministrar un tema que lo titulé La sabiduría de Dios para administrar justicia. Pude quizás haber puesto todavía una palabra más, administrar con justicia, porque de los administradores se requiere, según la palabra de Dios, fidelidad. Primero, fidelidad a aquel que nos constituyó administradores, y también de los administradores se requiere la justicia necesaria para impartirla en los momentos que así se requiere. Entonces yo quiero rapidito hacer mención al hecho de que reconocemos en las Escrituras que hubo hombres de Dios que tuvieron sabiduría de Dios, y yo creo que todo hombre de Dios que siendo escogido por Dios fue llamado, como dice esta santa palabra, ¿verdad?, a edificar, tiene una sabiduría, necesariamente tiene que tener una sabiduría, y de preferencia la sabiduría del cielo, para hacerlo según el plano, el diseño de Dios. Cuando me refiero a esto es pensando en que el Señor le dio el tabernáculo a Moisés, pero dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés a quienes dos tenía que escoger para llevar el diseño del tabernáculo y desarrollar el diseño del tabernáculo y hacer la casa según el diseño de Dios. Y esos dos hombres, dice la palabra de Dios, Bezaleel y Aholiab, dice la Biblia que eran hombres llenos de la sabiduría de Dios. O sea que para construir y para edificar según el diseño de Dios necesitamos tener sabiduría de Dios. Así que como este es un tiempo familiar, y siempre que llego a un punto de edificación digo que yo soy la casa, mi familia es la casa, la iglesia es la casa que necesariamente tiene que ser edificada y terminada, porque así la Biblia presenta a la iglesia como un edificio, pero el edificio está compuesto de familias, y la familia comienza con la unidad, con esa clase de unidad, bendito Dios, que es necesario que haya dentro de la familia para que sea una célula funcionando, ¿verdad? Y para que sea una célula viviente. Quiero presentarles, bendito Dios, el primer versículo en una línea de pensamiento. Solo quiero mencionar algo más. Un administrador, según el original griego, es un distribuidor de la casa. O sea que
así es como tendríamos que vernos nosotros, los cabezas de familia, distribuidores de la casa, pero no solo distribuyendo cosas materiales, sino distribuyendo todo lo que nuestra familia necesita para ser edificado, distribuyendo amor, distribuyendo dones, distribuyendo ministraciones de palabra de Dios, distribuyendo unciones. Así es como debería de verse todo padre y así es como debería de verse toda madre cuando está con su familia, como un distribuidor de la casa, un administrador, y al mismo tiempo el original griego dice que es un supervisor, así que un administrador debería de estar supervisando su casa y un padre debería de supervisar también a sus hijos, la vida de sus hijos y qué cosa es lo que hacen sus hijos. En el original griego tiene implícito el pensamiento de que un administrador es un empleado con capacidad. O sea que si alguien decidió ir al matrimonio, se supone que quien tomó semejante responsabilidad es porque entiende que ya está listo y que tiene la capacidad. Es una capacidad que puede venir por la edad, pero que en la que es necesario que también esté la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios ha de producir en nosotros querer como hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando se habla de un empleado con capacidad, es alguien que está empleado para hacer algo y tiene la habilitación, tiene el poder, tiene los medios, tiene la provisión para llegar a hacer lo que su puesto, su responsabilidad requiere. Así que también esta palabra de administrador se le adjudica a los predicadores del evangelio. Esta palabra también se le adjudica a los que se dedican a curar de forma espiritual y ministrar de forma espiritual a otros. Y hermano, viendo esta palabra mayordomo y administrador, me bendijo tanto ver, ¿verdad?, la conexión que existe entre la sabiduría y un administrador, que quiero compartirla con usted porque yo creo firmemente que a usted Dios lo hizo responsable de su casa, de su hogar y de su familia. Y eso, por supuesto, hará, bendito Dios, que podamos hacer la tarea. Si la sabiduría está, podamos hacer la tarea y ver el éxito de las cosas que estamos haciendo. Entonces, le quiero presentar mi primera diapositiva que dice sabiduría para administrar. Y es sobre la base de un pasaje bíblico que usted conoce. No voy a contar la historia. Todos sabemos que una madre, dos mujeres tenían hijos y una de ellas se quedó dormida y dormido sobre la bebé y mató a esa criatura y vinieron delante de Salomón y aquí se estableció el juicio. Entonces ya yo quiero que usted vea cuál fue la resolución. Usted conoce la historia, no voy a contar la historia si usted no la conoce. Lee Primera de Reyes 3, capítulo 3, y ahí va a encontrar toda la historia. La Biblia dice que el rey respondió y dijo: denle el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo matéis, y ella es la madre. Ahora, quiero concentrarme en el versículo 38 que dice: cuando Israel oyó del juicio, y quiero llamarle la atención de lo que dice aquí la palabra. Juicio es cuando Israel oyó el veredicto, que pudiera ser favorable o desfavorable. En este caso fue favorable para una mujer y desfavorable para la otra. Fue una sentencia, un decreto formal de una ley humana, pero
pero dice aquí también de ley divina. O sea que a mí me llamó la atención, hermano, y así es como se lo quiero presentar. Me llamó la atención que cuando un hombre con sabiduría da un decreto, pareciera que es el hombre, pero hay algo divino en él que lo está haciendo tomar esa decisión, y esa decisión se vuelve ley divina, o sea, se vuelve un decreto formal o una sentencia formal que pareciera que es humana, porque un hombre es el que la está extendiendo, pero un hombre con sabiduría de Dios está compartiendo algo que viene del cielo. Y yo no sé cuántos creen que sería esto necesario en la casa, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Cuando se tiene un hijo, se tiene un problema. Cuando se tiene dos, se tiene dos problemas. Cuando se tiene tantos hijos, uno es pastor, pues evidentemente surgen otros problemas. Y la palabra del Señor dice que este hombre gobernaba a Israel. Y todos nosotros sabemos que lo único que él le pidió a Dios fue precisamente esto, la sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, porque eso fue lo que le dijo Salomón a Dios: tu pueblo es mucho. Y me llama la atención que no dijo mi pueblo, sino que dijo tu pueblo, Señor, es mucho y yo necesito esa sabiduría. Y el Señor se la concedió. Todos sabemos que el Señor se la concedió. Ahora, dice aquí la Biblia que cuando el pueblo oyó el juicio que el rey había pronunciado, número uno, tuvieron temor al rey. Y me llama poderosamente la atención, hermano, que este no fue un temor impuesto por el horror de un ejército, por el asesinato, por matanzas, por represalias, por maltratos, por golpes, sino que la gente, al ver tanta sabiduría de Dios, quedó sobrecogida. Entonces, pensando yo, ¿verdad?, en que nuestros hijos necesitan disciplina. En el tiempo, cuando ellos crecen, inclusive ya la vara no se puede aplicar, hay que aplicar una disciplina diferente. Y qué impresionante sería que nosotros como administradores fuéramos llenos de la gracia de Dios, de tal manera que cuando tomáramos una decisión, la gente dijera, en esto está Dios, y definitivamente obedecieran e hicieran lo que es necesario. Y yo digo, Señor, si tú permitieras que esto llegara hasta nuestros hogares, sería una bendición. Porque hay un momento donde ya usted no le puede decir a un hijo, siéntate ahí y no te levantes de ahí hasta que yo te dé la indicación. Especialmente si ese hijo ha crecido y tiene 16, 17, 18 años, ¿cómo usted y como yo disciplino? Entonces necesitamos sabiduría de Dios para que se den estas clases de manifestaciones. Tuvieron temor al rey. Y entonces dice la palabra de Dios, y la razón por la cual tuvieron temor, le estoy llamando la atención, es porque vieron que la sabiduría de Dios, no dijeron qué sabio es este hombre, sino que se dieron cuenta que era sobrenatural lo que estaba en él para administrar justicia. Entonces, lo voy a dejar aquí solo porque quiero que usted vea que para gobernar en una casa, en una familia, para administrar y gobernar un negocio, para administrar una de las grandes bendiciones que deberíamos de recibir y pedir de Dios, porque si estás falto de sabiduría, la palabra del Señor dice, la palabra de Dios no dice que sigas corriendo como te da la gana, que te vayas de boca y pierdas los dientes. Lo que dice la palabra de Dios es que aprendas a actuar con sabiduría, y donde hay sabiduría de Dios, entonces hay administración, dice la Biblia, de justicia. Y pareciera ser que es la justicia de un hombre, pero ahí está lo divino. Quiero que usted vea la próxima diapositiva. Voy a avanzar. Me llama la atención de esta diapositiva
dos o tres cosas que se las quiero mostrar. Primera de Reyes 4:30 dice la Biblia, y la sabiduría de Salomón sobrepasó. O sea, dice que era una sabiduría en aumento, en multiplicación y en abundancia. Y deténgase unos minutos, está ahí puesto a pantalla completa. Dice la Biblia, la sabiduría sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente. Y esto es impresionante, hermano, porque los hijos del oriente tenían fama de ser bien inteligente. Gente investigadora. Bueno, usted debe de recordar a aquellos tres que vinieron del oriente siguiendo una estrella, no porque eran magos, sino porque eran hombres que estaban acostumbrados a la astronomía, y vinieron y siguieron una estrella hasta llegar a adorar, hasta llegar a donde estaba el Señor Jesús, a adorarle. Bendito el nombre de Dios. Era gente sabia, muy sabia. Y entonces, miren lo que dice la Biblia: la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría, la suma total de todos los sabios hijos del oriente. Dice la palabra de Dios, no pudo alcanzar a este hombre. Y lo otro que llama la atención es que sobrepasó, dice la Biblia, la sabiduría de Egipto. Aquí quiero aprovecharme de la tipología, porque esta expresión, hermano, yo tengo que haber leído estos versículos unas cuantas veces, les soy sincero, pero yo nunca me había detenido a pensar lo que representa sobrepasar la sabiduría de Egipto. Y quiero aprovecharme de lo que significa Egipto, pero también quiero aprovecharme de cosas que yo sé que están en la Biblia, que los egipcios hacían. La palabra Egipto significa cárceles, significa prisiones de oscuridad y de tiniebla. Y cuando usted lee en el libro de Isaías, hermano, la palabra del Señor dice que los egipcios invocaban al abismo, y del abismo, dice la palabra, ellos tomaban consejo. O sea, de potestades demoníacas prisioneras en los abismos, ellos recibían mensajes y con eso ellos operaban y trabajaban. A mí me parece asombroso cuando uno lee en la palabra que la sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de Egipto. Porque, bueno, ahí usted ve, usted puede pensar, bueno, ya le dije la parte espiritual. Si les presento al Egipto que nosotros conocemos como un imperio, la sabiduría que estos tenían para construir pirámides es impresionante. Hasta la fecha los estudiosos dicen que esa era una sabiduría recibida de influencias no humanas, hermano. Entonces yo digo, si existen influencias no humanas dentro del mundo de las tinieblas que constantemente están conspirando para hurtar, matar y destruir, pregunto yo y le pregunto a usted, ¿no será necesario que tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, la divina, para poder edificar un tabernáculo donde la gloria de Dios descienda? Yo pienso que sí, y se lo estoy compartiendo porque esto me impresionó, y espero yo que usted, en vez de chambear tanto, de tener 4 trabajos y no tener ni tiempo para dormir, usted le dedique un poquito de tiempo a pedirle al Señor: Señor, dame la gracia
y dame la sabiduría para poder edificar mi casa. Señor Jesucristo, necesito tu bendición en todo lo que hago. Soy un administrador y soy responsable, Señor, oh Dios, y pues ahí meterse en la gracia y en el favor de Dios. Después voy a ver algunas cositas con usted que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Ahora bien, mire lo que dice la Biblia. En Israel habían hombres sabios. Y entonces, y el próximo versículo que les voy a leer, que es el 31, dice que él era más sabio que todos los hombres en Israel, y menciona a 4 en específico. Dice que era más sabio que Etán. Sí, no sé si ustedes se acuerdan de Etán y Emán, los profetas cantores. Dice la palabra de Dios que él era más sabio que Etán Ezraíta. Y me llama la atención, voy a conjugar aquí 4 cosas poderosísimas que tiene la sabiduría. La sabiduría tiene fuerza permanente. Emán significa levantar y mantener, criar como un padre. O sea, la sabiduría de Dios te hace un padre, te hace un ministro, te hace un administrador de la gracia de Dios. Te hace un hombre con un consejo poderoso para criar hijos. El que cría como si fuera un padre para levantar hijos para honra y gloria de Dios. O sea, que en Salomón estaba conjugada la sabiduría que estoy presentando aquí de estos 4 hombres, porque dice la Biblia que la de él era más que la de estos 4 hombres. Así que cuando lo compara, está diciendo que Salomón tenía estas 4 y un poquito más. Fuerza permanente, la de criar como un padre. El otro nombre que mencionan es Calcol. Tenía la sabiduría como para sustentar, abastecer, alimentar, la capacidad de contener, vamos a decir así, de contener información, de repente de contener enojo, la capacidad, bendito Dios, de contener los pensamientos carnales o humanos y dejarse ministrar y administrar por el Espíritu de Dios. Y por último, dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de Darda, que significa perla de conocimiento. Entonces, hermano, cuando uno mira en el panorama bíblico, el hombre que escribió Eclesiastés, Proverbios, Cantares, bendito el nombre del Señor, dice, esto no lo digo yo, dice la palabra de Dios que la sabiduría de Salomón, y ya yo sé lo que usted me va a decir, porque usted lee tanta Biblia como yo. Usted va a decir, es imposible que seamos sabios como Salomón, porque Dios dijo que nunca habría uno como él, ni antes ni después. Pero yo sí le puedo demostrar por la Biblia que sí, que puede haber más sabiduría que la que tuvo Salomón. Quizás no más gloria que la que tuvo él como rey, pero sí más sabiduría. Le explico por qué. Porque después de él, la tierra fue visitada por Cristo, bendito el nombre del Señor, y le puedo demostrar por la Biblia que la palabra del Señor dice que la mente de Dios nadie la puede tener, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Así que nosotros podemos llegar a ese grado de sabiduría, y permita Dios que el Señor nos regale en medio de nuestras congregaciones hombres y mujeres, que su sabiduría sobrepase la sabiduría de los hijos del oriente, que la sabiduría de ellos sobrepase la sabiduría de los hijos de Egipto y del mismo Egipto, que es la sabiduría de las tinieblas. Que permita Dios que el Señor levante hombres y mujeres así como describe la palabra de Dios, con una fuerza permanente, con la capacidad de criar como cría un padre verdaderamente, la capacidad de con sabiduría dar sustento, de abastecer de alimento del cielo a nuestros hijos, y que veamos esa perla de
conocimiento. Te bendigo en el nombre de Jesús, hermano. Vas a necesitar de esa gracia para levantar tu casa y para levantar tu familia. Y desde aquí te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que usted vea rapidito que alguien más tuvo sabiduría y Dios hizo que se convirtiera en un administrador. Yo solo estoy poniendo algunos ejemplos ahora, rapidito, pero quiero mostrarle, hermano, y, por ejemplo, en el tema de hoy no pongo a José, pero todos sabemos que José era un hombre lleno de sabiduría, tan lleno de sabiduría que cuando José le contó la revelación del sueño al faraón, el faraón llegó a la conclusión: el hombre más sabio que me puede ayudar a salir de esta crisis no es la cantidad. Y acuérdese que vengo de unos minutos de hablar de la sabiduría de los hijos de Egipto y la sabiduría de Egipto. Y José cayó allí y la palabra del Señor dice que el rey determinó: el que me tradujo o el que me dio la interpretación de estos dos sueños es el que tiene la capacidad de ayudarnos a salir de esta crisis que está por venir. Y Dios avisó 7 años antes del hambre que iba a haber sobre toda la faz de la tierra. 7 años que están conectados, por supuesto, con la gran tribulación. Así que es de pensar que antes de que llegue la gran tribulación, también va a venir 7 años de mucha abundancia, de mucha ministración, de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de iluminación y de conocimiento de parte de Dios. Y deberíamos, hermano, aprovechar esto por causa de lo que se avecina en próximos tiempos. Entonces me llama la atención aquí en Daniel 5:11 que mire lo que habla de Daniel. Hay un hombre en tu reino, y le están hablando a Belsasar, ¿verdad? Aquel al que le escribieron en la pared, la mano le escribió Mene Mene Tekel Uparsin. Hay un hombre en tu reino, y nadie podía interpretar aquello, hermano. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él, mire lo que dijeron esta gente, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Yo quiero que me oiga, porque para mí esto es importante. Porque si existe la sabiduría de los hijos del oriente y existe la sabiduría de Egipto, la sabiduría de las tinieblas, de las cárceles y de las prisiones, ¿cómo es, hermano, que esta gente llegaron a identificar que esta era una sabiduría con luz? No una sabiduría con tinieblas, era una sabiduría con luz, una sabiduría del reino de la luz, una sabiduría que venía de parte de Dios. Y dice la Biblia que ellos vieron y mire cómo determinaron esto, este hombre tiene el espíritu de los dioses. Claro que como ellos eran politeístas, ¿verdad? Ellos están pensando que había una acumulación de dioses ayudándolo a él. En realidad, quien estaba con Daniel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, el que dice: antes de mí no hubo Dios y después de mí tampoco hubo Dios. Entonces, hermano, esta gente, esto fue lo que dijeron ellos, los propios babilónicos, hermano. O sea, tenemos que traer a la mente, hermano, que Babilonia todo el tiempo fue ministrada y administrada por esa potestad ancestral que le llaman la madre de las prostituciones y de las rebeliones. Y dice la palabra del Señor, oiga bien, esto no me lo estoy inventando yo, dice la Biblia que Daniel la terminaron nombrando el jefe de los magos,
de los encantadores, de los caldeos y de los adivinos. O sea, había sabiduría de Dios. Y estos hombres, ¿qué hacían? Administrar una casa grande. ¿Con qué lo hacían? Con la sabiduría de Dios. Entonces, permita a Dios, hermano, que esta gracia venga a tu casa. Y esta gracia debería de estar en tu casa a través de ti. Porque Dios no se la va a dar a tus hijos. O sea, Dios no invierte el orden de autoridad dentro de la casa. O sea, tenemos, por ejemplo, a un Nabal que dice la palabra de Dios que era un necio. Él era la cabeza de la casa, pero era un necio. Él era la cabeza de la casa y siendo un necio, él tomaba las peores decisiones y todo el mundo tenía que hacer lo que él decía, porque era la cabeza de la casa. Entonces, siendo nosotros la cabeza de la casa, tenemos que pedirle a Dios que en su misericordia nos dé la gracia y la sabiduría de poder administrar justicia, que tiene que ver con darle a nuestra familia todo lo que esta familia necesita, pero hacerlo con la sabiduría de Dios. Si usted se da cuenta, y me van a ayudar a pantalla completa, yo puse dos traducciones diferentes, no del versículo, sino de dos expresiones de ese versículo. Por ejemplo, puse aquí: hay en tu reino un hombre en quien reside un espíritu divino. O sea que ya estoy aquí, con esta traducción estoy diciendo que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a nosotros. Y le estoy hablando aquí a los varones y a las mujeres que son padres y son madres. O sea, que resida en nosotros el Espíritu Santo de Dios, hermano, es una necesidad imperiosa para poder edificar nuestra casa y nuestra familia. Segunda traducción bíblica, yo quiero que usted vea esto. Dice la Biblia que en tu reino hay un hombre, y esto lo pone la traducción de DHH del 2002. En su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Ok, solo pongo y yo sé que las traducciones a veces como que son un poquito ayudadas por los traductores para que la gente que va a leer después comprenda. Pero yo creo que con este versículo y estas otras dos traducciones es más que suficiente para decir que la sabiduría de Dios es una sabiduría que, no siendo humana, tampoco se degrada. O sea, usted sabe que la sabiduría humana, que también es de Dios, porque el hombre es sabio porque Dios le puso sabiduría. La sabiduría humana, hermano, al degradarse, se vuelve carnal, dice Santiago, animal y diabólica. O sea que tenemos que pedirle a Dios que en su misericordia no es que venga ese componente a añadirse a sabiduría humana, porque sabiduría divina y sabiduría humana no pueden trabajar juntas. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría divina para poder hacer lo que a Dios le agrada, a fin de que el Señor certifique con su bendición que lo que estamos haciendo está en el orden de Dios. Y recuérdese esto, hermano, el orden de Dios siempre atrae bendición. Yo quiero orden para mi casa. ¿Por qué? Porque yo quiero bendición de Dios dentro de mi casa. Me gustaría que usted mirara este versículo. Segunda de Crónicas 9, versículo 3 y 4. Aquí hice algo. Puse dos versículos, pero le puse puntos. No los puedo tratar todo ni los voy a explicar todo, pero quiero que usted vea esto con detalle, por favor. Cuando la reina de Saba vio esto, y ahora comienzo a decir punto. Número 1, la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón. Así que la sabiduría no solo se oye, sino que se ve. ¿Por qué? Porque la sabiduría trae prosperidad. En una casa donde hay hombre y mujer de Dios sabios
la casa prospera, la familia prospera, hay planes, hay proyectos que son de Dios y Dios los prospera. Ahora, yo pregunto, desde aquí usted me está escuchando, yo sé que yo no lo voy a oír responder, pero yo estoy seguro que usted quiere ser bendecido. Yo estoy seguro que usted quiere ser prosperado. Yo estoy seguro que usted quiere avanzar espiritualmente hablando, moralmente hablando, materialmente hablando. Solo que nosotros queremos siempre empezar por las cosas materiales. Y se nos olvida el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas vengan por añadidura, para que las bendiciones de Dios nos persigan y nos den alcance. Ese pareciera ser que es el camino más largo, pero es el camino más corto con el que Dios nos quiere bendecir. Entonces, la reina de Saba, dice la Biblia, vio, o sea, que lo primero que vio fue la sabiduría, hermano, de este hombre. Luego dice la palabra del Señor, vio la casa que él había edificado. Detalle esto, la sabiduría edifica casa. Y cuando hay sabiduría de Dios, una de las cosas, hermano, que uno hace es poner por fundamento del hogar, de la casa, de los pensamientos, de los principios a Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dijo el apóstol Pablo, y ese es Cristo. Siempre que estoy en el punto de la edificación, no puedo, hermano, no puedo dejar de mencionar esto, porque el sabio y el necio, los dos edificaron, solo que uno lo hizo sobre la roca y el otro lo hizo sobre la arena. Así que hay familias edificando y pareciera que todos tenemos la misma casa y pareciera que todos tenemos la misma prosperidad y pareciera que a todos nos va bien, pero no es así hasta que viene el tiempo de la prueba, hasta que viene la lluvia, hasta que viene la tormenta. Y la palabra del Señor dice, no lo digo yo, que Cristo puso en su parábola. Cristo dijo, cuando vino el tiempo de la lluvia, de las tormentas, la casa que permaneció edificada fue la del sabio. Evidentemente con sabiduría de Dios. Evidentemente no está hablando de materiales terrenales. Evidentemente está hablando de materiales divinos y celestiales dentro de nuestra casa y dentro de nuestra familia. Entonces, cuando usted mira esto, la Biblia dice, la reina de Saba vio, número 1, la sabiduría de Salomón. Número 2, vio la casa que él había edificado, así que sabiduría edifica casa. Número 3, vio los manjares de su mesa, donde hay, en la casa donde hay sabiduría, hay palabra de Dios que es un manjar, donde los hijos se deleitan. Y nosotros necesitamos comenzar a edificar de forma correcta, porque la iglesia de lo que está compuesto es de familia. Entonces, yo no sé cuánto quieren una casa con manjares. Manjares, o sea, que nos podamos deleitar en los manjares, en la abundancia, en la riqueza, en el sabor que proporciona una mesa servida con sabiduría. Dice la Biblia que ella vio las habitaciones de los siervos, de sus siervos. O sea, que imagínese usted cómo quedaría, vamos a ponerlo así, las habitaciones de los más pequeños dentro de nuestra casa. Y digo los más pequeños porque en el reino los siervos son los más pequeños. Los más pequeños que reciben muchas veces pocas cosas. Y me llama la atención que los siervos vivían en tanta prosperidad dentro de esa casa, que dice la palabra de Dios que aquella mujer alucinaba. Dice la Biblia que vio el porte. Hermano, yo no tengo ahora mismo el tiempo ni tengo la idea de explicar cada una de estas cosas en términos espirituales. Yo creo que conociendo la forma en que yo enseño, usted tenga una idea más o menos de lo que yo estoy diciendo. Dice la Biblia que vio cómo estaban
todos vestidos. Y aquí usted tendría que revisar cómo están sus hijos vestidos. Y no estoy hablando de cosas naturales, sino que estoy hablando de cosas espirituales. Si sus hijos están vestidos de luz o están vestidos de tinieblas. ¿Cuál es la influencia? ¿Qué cosa es lo que gobierna nuestra casa, nuestro hogar? Dice la Biblia que ella vio el porte de sus ministros y también vio sus vestiduras. Dice, vio el porte de los coperos y sus vestiduras. Y por último, dice la palabra de Dios, vio la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor. Hermano, yo puse por título, está puesto ahí a su pantalla, puse por título, ¿cómo dejar sin aliento a una reina? O sea, la pregunta que quiero hacerle ahora a los maridos, no sé cuántos quieren dejar sin aliento a sus esposas, pero la Biblia dice que cuando esta mujer vio a Salomón y todo lo que este hombre hizo, bueno, déjeme contarle algo. Mire, yo me miro en el espejo, yo sé que yo lindo no soy, para nada, pero yo una vez no, yo he escuchado como 2 o 3 veces a mi esposa decir esto. Mi esposa dice que lo que la hizo enamorarse de mí, eso es lo que dice ella, yo tampoco estoy diciendo que soy inteligente. Pero lo que dice mi esposa es que lo que la hizo enamorarse de mí fue mi inteligencia y mi amor por Dios. O mi amor por Dios y mi inteligencia, mi sabiduría. Entonces, cuando yo al principio pues no entendía esto, yo quería que ella se hubiera, no sé, enamorado de repente por mi físico, o por otra cosa, pero la verdad es que a mí tampoco nunca me dio ni por hacer ejercicio, ni hacer músculos, nunca me dio por esas cosas, pero sí me dio desde bien pequeño, por buscar el rostro de Dios, por escudriñar la palabra, por leerla, y también me dio por vivirla, hermano. Entonces, como que un poco que vengo entendiendo el por qué esta mujer se quedó sin aliento. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces estoy, hey, varones, Dios les bendiga. Quiere dejar a su mujer sin aliento. Quiere que sus hijos se queden mudos con temor de Dios en sus corazones. A causa de tus decisiones tenemos que pedirle a Dios sabiduría para edificar nuestra casa. 7 cosas hizo este hombre, pero la séptima, número 7, que significa número de pacto y de perfección y de reposo. La séptima es que él preparó una escalinata por la cual subía a la casa del Señor. Ay, hermano, ¿por qué usted está tan emocionado? Le voy a decir por qué estoy tan emocionado, hermano. Porque usted sabe que hay 14 salmos en el libro de los salmos que se llaman los salmos de ascenso gradual. O sea, cómo subir de forma gradual hasta llegar al trono de Dios. Hermano, este hombre es increíble porque dice la Biblia que él preparó una escalinata. O sea, estamos hablando de un ascenso gradual para llegar a la casa del Señor, para llegar a la morada de Dios. Y eso fue lo séptimo. O sea que para llegar a la morada de Dios tendríamos que ver las 6 cosas anteriores. O sea, tendríamos que ver si realmente hay sabiduría de Dios en nosotros para edificar. Tendríamos que ver qué es lo que hemos edificado, y lamentablemente la Biblia dice que muchos han de edificar. Ya mencioné lo de el sabio y el necio. Uno escoge la roca y otro escoge edificar sobre la arena, sin fundamento. Pero Pablo dice que algunos edifican con palo, con heno y hojarasca, y lo que ellos edifiquen será consumido por el fuego. Qué tremendo, hermano, que antes de llegar a las escalinatas tendríamos que revisar los manjares que comen nuestros hijos.
tendríamos que revisar las habitaciones de nuestros hijos, cómo están, o sea, cómo están ellos por dentro. Tendríamos que revisar de qué están vestidos ellos, porque nosotros somos ministros, sacerdotes, cómo anda el sacerdocio dentro de mi casa, dentro de mi familia. Tendríamos que revisar, bendito el nombre del Señor, la administración del copero, de quien da vino que trae alegría, bendito el nombre del Señor, que no obliga, como no se obligaba en la fiesta del rey Asuero, a tomar ni a beber a nadie. O sea, la ley de la fiesta es cada cual que tome lo que quiera, lo que desee, pero al mismo tiempo con temor y con temblor delante de Dios, porque es la fiesta del rey, no es la fiesta de la reina Basti, es la del rey. Entonces dice finalmente la palabra del Señor que ella vio la escalinata que salía de la casa de Salomón hacia el templo del Señor. Entonces, hermano, discúlpeme, estoy tan emocionado porque yo digo, Señor, yo quiero, Señor, que de mi casa salga una escalinata que nos lleve a todos al cielo. Eso lo quiero yo, pero ¿sabes qué? Lo tengo que edificar yo. Dice la Biblia que lo hizo Salomón. Lo tengo que edificar con sabiduría, hermano. Oh, bendito Dios. Entonces, resulta ser que hay 14 capítulos de Salmo de ascenso gradual, y de esos 14 capítulos Salomón escribió uno. Y qué impresionante, hermano, cuando yo leo que el capítulo de ascenso gradual que escribió Salomón es el Salmo 127:1, y se lo van a poner ahí a pantalla completa en el nombre de Jesús. Lo que significa el ascenso: cántico de elevación, un acto literal y también espiritual de viaje a un lugar más alto. También es figurativo de un pensamiento que se eleva. Es la condición, el escalón, el peldaño, la superioridad de estación, es específicamente progresión. Así que este hombre hizo 6 cosas y la séptima fue la escalinata desde su casa para llegar a la casa del Señor, y escribe este cántico gradual. Vea lo que dice el cántico gradual, cómo comienza el cántico gradual. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y le puse el resto del salmo, pero quiero que usted sepa, hermano, que qué impresionante. Qué impresionante que Dios me haya permitido conectar la escalinata que edificó Salomón. Qué impresionante para mí que Dios me haya hecho ver, bendito el nombre del Señor, que de la casa de uno puede salir una escalinata que toca el trono de Dios. Que desde el hogar, bendito Dios, y le ruego a Dios que así sea contigo y que así sea conmigo, mi esposa, mis hijos de ley, mis hijas de primera, de segunda generación, que edifiquemos, hermano, y que cuando lleguemos a este séptimo punto, lo último que edifiquemos sea la escalinata que nos lleva al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y cuando este hombre escribe su salmo gradual diciendo, si el Señor no edifica, o sea, si Él no hubiera estado conmigo, yo no hubiera podido edificar. Y si Él y su sabiduría no hubiese estado conmigo, hubiese sido imposible guardar la ciudad.
hubiese sido imposible guardar todo el bien que Dios me ha dado, todo el favor que Dios me ha dado, toda la misericordia que Dios me ha dado. Entonces, permítame, estoy apenas a 8 minutos de terminar. Si mal no veo acá, bendito el nombre del Señor. Entonces, solo permítame ponerle un par de diapositivas así rapidito para que luego usted se quede estudiando, pensando, reflexionando acerca de esto, porque ya no nos vamos a ver hasta el viernes. Entonces, usted va a tener 2 o 3 días de espigar de este tema, de escudriñarlo, y espero que sea de mucha bendición para usted y toda su casa. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 8:12. La sabiduría, y de ahí esa palabra tiene una raíz que significa ser sabio en mente, en palabra, en acción. Yo la sabiduría habito, dice la palabra, con la prudencia, y yo quiero que usted vea esa potencialización. O sea que una de las cosas de la sabiduría es que ella donde vive es donde hay gente cuerda. Y no hay peor locura que no tener temor de Dios en el corazón. Y no hay peor locura que ser un deslenguado. Y no hay peor locura, hermano, que ser un enojado. Tremendo, tremendo, tremendo. A mí me llama la atención que, por ejemplo, Saúl, insultado y endemoniado, agarró una lanza, hermano, para tirársela a David y matarlo. Y fue capaz aquel de voltear la cara y esquivarlo y dejar pasar aquel dardo encendido del maligno para destruirlo. Y sencillamente no hacer... Mire, déjeme decirle cuál es mi percepción con respecto a este punto. David no mató a Saúl no porque tuviera el valor no tuviese el valor para hacerlo, porque quien tuvo el valor de enfrentarse al gigante Goliat, yo le aseguro a usted que no le hubiese tentado la mano, hermano, para caerle encima a Saúl. Créame, lo que contuvo a David era precisamente el temor de Dios que había en su corazón, para darle un tratamiento al siervo de Dios diferente. Este es el ungido de Dios, y ay de mí. El día que le cortó el borde del manto al rey Saúl, dice la Biblia que lo hizo temblando, y salió temblando, porque él sabía que no podía tocar a ungidos de Dios. Entonces, hermano, para mí esto es impresionante, porque la gente es sabia. Bueno, lo que quiero dejar en su corazón, los de su casa son gente ungidas. Sus hermanos en la iglesia, gente ungida. Y usted debería tener, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la sabiduría con quien vive o con quien habita es con la prudencia. Eso es con la discreción, la cordura y la estrategia. O sea que la sabiduría no está con un loco. La sabiduría está con la gente que planifica en el orden de Dios. La sabiduría está con la gente que usa de discreción. O sea, que se calla cuando se tiene que callar, que habla cuando tiene que hablar. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces dice la sabiduría: yo habito con la prudencia y he hallado, miren lo que dice aquí, yo he hallado conocimiento e invención. Eso significa yo he hallado deliberación y planeamiento. O sea que donde hay sabiduría, uno delibera, o sea, uno se siente y comparte con la gente, las escucha, habla, presenta, deliberación, y existe planificación. Pero hay una traducción de la Biblia, pueblo de Dios, que se la puse ahí a continuación, que dice: yo la sabiduría habito con la prudencia y poseo, mire hermano, qué expresión esta, poseo la ciencia de la reflexión, o sea, la capacidad, el conocimiento de reflexionar y de no irnos, hermano, de los límites que Dios le ha puesto a nuestro entendimiento y de los límites
que también necesita tener nuestra boca y nuestra lengua. Entonces lo dejo ahí, ciencia. Le puse a ese título de esa diapositiva, la ciencia de la reflexión. Bendito el nombre del Señor. Me quedan 3 minutos, los voy a aprovechar poniéndole la última diapositiva. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Así que si alguien se va a alabar de ser inteligente, que conozca al Señor, dice la Biblia. Y donde hay temor de Dios, ahí se estableció el principio, el punto de contacto para que se manifieste la gracia de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 24:13. Voy a brincar, me estoy saltando un versículo porque quiero terminar ya. Come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Todos sabemos lo que significa miel. En la Biblia la miel significa revelación. Y miren lo que dice el versículo 14. Sabe que así es la sabiduría para tu alma, si la hallas. Entonces miren lo que dice la Biblia. Esa sabiduría hay que hallarla. Y para hallarla, por supuesto, hay que buscarla. Dice la palabra de Dios que la miel no solo es dulce a nuestro paladar, sino que es buena para nuestra alma. Eso es lo que dice la Biblia, porque miel igual a sabiduría. Es lo que dice aquí la Biblia. Y dice la Biblia que así es la sabiduría para el alma. O sea, que el alma necesita miel. ¿Qué necesita miel? ¿Qué cosa es miel? El alma necesita revelación y necesita sabiduría. Y esas 2 cosas, dice la Biblia, que hay que buscarlas. O sea, que vas a tener que decirle a Dios, Padre, permíteme encontrar esto, bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que si tú la hallas, ay hermano, esto es impresionante. Porque dice el proverbista, estoy hablando de Salomón, del hombre que fue un destello de sabiduría divina, prodigiosa, bendito el nombre del Señor. Dice, entonces si la hallas, habrá un futuro para ti. Y lo próximo que dice la Biblia es que tu esperanza no será cortada. Y cuando estoy pensando en esta expresión, tu esperanza, o sea, estoy hablando de que hijo de Dios tiene esperanza de quedarse aquí. Todo hijo de Dios lo que tiene es por esperanza a Jesús y su venida. Si yo le preguntara a usted, y usted, y familia, y terminó hablando de esto, de la venida del Señor Jesús, sí, y tú quieres que tus hijos se queden, tú quieres que tus hijos siendo salvos se queden a pasar la tribulación y tengan que pasar por el degollamiento. Que Dios tenga misericordia. No, yo quiero que mis hijos en el día bendito en que el Señor se manifieste para la iglesia, yo quiero que mis hijos sean uno de los arrebatados. Yo quiero eso. Lo recibo en el nombre de Jesús, pero esto no es que yo chasqueo los dedos y porque yo chasqueo los dedos así va a ser. Haga lo que hizo Salomón. Comience por pedir sabiduría y comience por levantar esas 7 cosas que dice la palabra que este hombre hizo con sabiduría. Padre que estás en los cielos, te estoy suplicando, Señor, que tú bendigas esta casa, bendigas esta familia, Señor, oh Dios, que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy pidiendo, poderoso Señor Jesús, que tú nos bendigas, Señor, trayendo esa manifestación registrada en tu palabra de sabiduría para edificación, Señor, de nuestra casa. Te ruego, Señor, oh Dios, que en nosotros no solo haya, sino que se vea, porque existe un uso constante de ella para edificar, Señor, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, Señor, a nuestros hermanos, también, Señor, a la iglesia.
Te pido, Señor, oh Dios, que podamos edificar, Señor, oh Dios, que nuestra casa tenga manjares, Señor Jesucristo, que las habitaciones de los más pequeños también, Señor, tengan manifestación, Señor, de sabiduría. Padre, que de tus hijos carguen el porte de ministros tuyos, Señor, junto con sus vestiduras. Amado Dios, que haya repartición, Señor, de gozo en nuestros hogares por causa de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Y te suplico, Señor, por último, que tú nos ayudes a hacer esta hermosa escalinata de ascenso, Señor, gradual hasta llegar a la casa del Señor, hasta llegar al lugar que tú fuiste a preparar para que donde tú estás, nosotros también estemos. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Estoy bendiciendo a nuestros hijos, hermanos, amigos y pastores, los que cubro y los que no cubro también, pero que forman parte del cuerpo de Cristo. La iglesia que está en Cuba, la iglesia que está en Italia, la iglesia que está en Canadá, la iglesia que está aquí en los Estados Unidos, los hijos de esta casa ministerial, Jericín, los bendecimos y deseamos de todo corazón, hermano, que sean prosperados en todo, así como prospera vuestras almas. Si el Señor permite, nos reunimos el viernes para nuestra reunión culto de escatología y el domingo a las 9:45 de la mañana para alabar, adorar y bendecir a Dios. Que el Señor le bendiga mucho, hermano. Les amo en Cristo. Les amo entrañablemente y mi deseo es de prosperidad para tu vida, tu esposa y tus hijitos. Dios te bendiga una vez más. Te habla tu pastor Raúl Martínez.